Mi marido me ridiculizó delante de su amante. Ni siquiera terminaste la primaria, dijo. Poco sabía él que cada palabra estaba siendo grabada. Desde muy joven entendí que soñar no era algo que me pertenecía. Mientras otras niñas de mi edad dibujaban castillos, imaginaban viajes o lanzaban piedras a los charcos, yo doblaba trapos de piso y aprendía a quitar la suciedad con jabón en barra. No tuve tiempo de soñar con ser bailarina, médica o astronauta, no porque no quisiera, sino porque nadie me lo preguntó. Y en Albacete, un interior duro y seco, la vida no solía preguntar. Mi infancia se desvaneció entre el olor a vinagre en los azulejos y las manos agrietadas de mi madre. Recuerdo bien la primera vez que usé una escoba más grande que yo. Tenía 7 años. Sujétala bien, Marisol, me dijo. Aquí nadie puede darse el lujo de ser niño por mucho tiempo. Y así fue. La escuela quedó atrás como una promesa rota. Las lecciones que aprendí vinieron de la vida: remendar ropa, cuidar a enfermos, lidiar con clientes groseros en el mercado, y tragarme el orgullo cuando el dinero no alcanzaba al fin de mes. Pero había algo en mí que nadie logró apagar. Un brillo en los ojos que resistía, incluso cuando el cuerpo decía basta. Era una mezcla de rabia y esperanza, como si me dijera a mí misma, no es justo. Pero aún así, vas a hacer que valga la pena. Siempre fui rápida con las manos. Captaba todo al vuelo. Cosía sin molde. Reformaba piezas viejas y les daba nueva vida a objetos que otros llamaban basura. Aprendí a trenzar paja, a hacer jabón artesanal, bordar paños de cocina con dibujos que inventaba en mi cabeza. Empezó como pasatiempo entre una limpieza y otra, pero pronto me di cuenta de que había gente dispuesta a pagar por eso. ¿Está bonito? ¿Lo hiciste tú?, me preguntaban en la feria. Sí, lo hice yo. Y con cada punto, cada pliegue, cada aroma de lavanda, ponía allí una parte de mí. No como un pedido de auxilio, sino como afirmación. Así nació mi tiendita. No tenía cartel ni fachada bonita. Era un garaje convertido en punto de venta, con estanterías que mi hermano ayudó a montar usando madera reciclada. Todo hecho con esfuerzo. Con improvisación. Pero con dignidad. La llamé Raíces de Marisol, porque todo allí salía de mí, de lo que era, de lo que aprendí a la fuerza, de mi historia, esa que nadie contaba pero que se revelaba en cada producto. Empecé con jabones naturales y toallitas bordadas. Luego vinieron velas aromáticas, mandalas de sisal, juguetes de tela para bebés. Todo artesanal, todo hecho con cariño, incluso en los días en que el cuerpo dolía y los ojos pesaban. La clientela creció lentamente. Las vecinas comenzaron a recomendarme. Algunos pedidos venían desde fuera de la ciudad. Hubo meses en que casi no dormí por la producción. Pero eso nunca fue un problema. Porque, por primera vez, eso era mío. El orgullo no era solo por el dinero, que apenas alcanzaba para las cuentas, sino por la sensación de que, sin título, sin infancia, sin nadie por mí, estaba haciendo algo bien. Cada cliente que volvía era una pequeña victoria. Cada elogio era un remiendo en el pasado. Había días en los que me sentaba al final de la tarde sobre una caja, mirando mis manos sucias de tinta y cera, y pensaba, no fuiste criada para esto, pero te hiciste para esto. No era un castillo. Era una trinchera. Pero yo estaba de pie. La tiendita se convirtió en mi refugio y en mi grito. Nadie me daba órdenes allí. Nadie mandaba. Y, aunque por fuera aún parecía un garaje mal pintado y sin letrero, por dentro era un reino donde yo era dueña de todo. Las ollas de jabón hirviendo, los hilos de colores en las estanterías, el sonido de las cintas métricas golpeando el mostrador, todo formaba parte de mi identidad. Mis padres, demasiado cansados para soñar, empezaron a mirarme con una mezcla de sorpresa y respeto silencioso. Nunca lo dijeron con todas las letras, pero lo vi en sus ojos. Una vez, mi madre comentó, mientras doblaba unas toallas que yo iba a vender, te las arreglaste. Nunca vi a alguien inventar tanto con tan poco. Y eso valió más que cualquier certificado. Fue un sábado de feria cuando él apareció por primera vez. Yo estaba reorganizando unos jabones de lavanda cuando noté el traje caro, fuera de lugar en ese calor seco. Mirada atenta, sonrisa comedida. Teodoro. Se notaba que no era de allí. Sus zapatos lustrados se hundían en la tierra del camino de barro como si desafiara el suelo. Aún así, se quedó.
Me observó en silencio por unos minutos, hasta que preguntó cuánto costaba un kit de velas artesanales. ¿Hechas por ti? Preguntó, sosteniendo una vela como si fuera algo raro. Todo por mí. De principio a fin, respondí, sin interrumpir mi trabajo. Compró el kit. Volvió la semana siguiente por más. Y luego otra vez, y otra más. Siempre con preguntas sobre cómo lo hacía, de dónde venían las ideas, cómo aprendí. Parecía genuinamente impresionado. O supo fingir muy bien. Teodoro era un empresario conocido en la región, dueño de parte de una empresa de transporte que conectaba ciudades pequeñas con las grandes, y solo estaba en Albacete por un contrato nuevo con un productor local de aceite de oliva. Decía que admiraba mi talento. Que nunca había conocido a una mujer como yo. Tienes algo raro, repetía. Fuerza de verdad. Yo, que nunca había tenido tiempo ni para coqueteos, me fui dejando llevar por esa atención inesperada. Me llevó a cenar una vez en Villarrobledo. Restaurante elegante, servilletas de tela, vino que no sabía pronunciar. Me sentí como si hubiera atravesado un espejo. Teodoro sabía hablar, era seguro de sí mismo y me miraba como si todo en mí fuera admirable. Fue fácil creerle. El romance fue rápido, envolvente. Decía que no le importaba que no tuviera diploma, que lo que más le atraía era mi forma sencilla de ser. En poco tiempo, estábamos casados. El papeleo fue simple. Nos mudamos a su casa, una construcción grande, con ventanas de madera tallada, en lo alto de una colina. Dejé mi tiendita en manos de mi prima, que comenzó a encargarse de los pedidos mientras yo organizaba mi nueva vida. Por fuera, parecía el cuento de hadas que jamás soñé. Teodoro era educado en público, amable en las primeras semanas. Yo, aunque no sabía moverme en ese universo de mesa puesta y gente que hablaba en voz demasiado baja, intentaba encajar. Creí que estaba dando un paso adelante. Pero el barniz empezó a descascararse poco a poco. Primero fueron los pequeños comentarios. Esto no se pone así, dijo una noche, quitando los platos que yo había arreglado con esmero. Luego vinieron las sonrisas sarcásticas, siempre acompañadas de alguna corrección. ¿No sabes que vino va con pescado? Bueno, no es como si te hubieran enseñado eso en la escuela. Se reía y decía que era broma. Pero siempre era sobre eso, lo que no sabía, lo que no tuve, lo que nunca sería. La escuela que no terminé se volvió un tema recurrente. Marisol, la autodidacta de la lavanda. Se burlaba él, frente a sus amigos. Yo sonreía con incomodidad, tratando de tomármelo con ligereza, creyendo que era solo una forma torpe de expresarse. Pero la frecuencia aumentó. Las palabras se volvieron armas. Ni siquiera terminaste la primaria, dijo un día, cuando reclamé porque dejaba las toallas mojadas por la casa. Estábamos solos. Lo dijo en voz alta, mirándome con esa sonrisa que fingía no estar haciendo nada malo. La herida no era la frase. Era la manera en que la lanzaba, como si fuera una broma inofensiva, esperando que yo me lo tomara con humor. Como si mi trayectoria fuera un chiste. Como si mi historia no tuviera valor. Fui callando poco a poco. Trataba de entender qué había pasado con aquel hombre que decía admirar mi fuerza. Aquel que decía que yo era especial ahora parecía irritado con cada rasgo de mi origen. Las visitas a la tienda fueron disminuyendo. Él decía que no era lugar para la esposa de un hombre ocupado. Y cuando yo intentaba hablar de alguna creación nueva, cambiaba de tema o decía, eso no te va a llevar a ningún lado. Un jaboncito artesanal no le cambia la vida a nadie. Dentro de casa, empecé a sentirme como un objeto fuera de lugar. Teodoro no gritaba. No me empujaba. No rompía cosas. Pero me hería de otra forma, lentamente, con ironías, con frases interrumpidas, con sonrisas falsas que parecían pegamento en papel roto. Nunca me mandó callar, pero me hacía sentir que mi voz era prescindible. Y, peor aún, lo hacía con clase. Sabía exactamente cómo herir sin dejar marcas. Para el mundo, él seguía siendo el esposo exitoso, educado, que daba regalos en el cumpleaños y me llevaba a eventos formales. Pero yo lo sabía. Yo lo sentía. El encanto se había deshecho. No porque yo hubiera cambiado, sino porque él nunca vio a la mujer real que yo era. Amaba la idea de tenerme, no a mí de verdad. El brillo que un día elogió, ahora lo molestaba.
A partir de cierto punto, me di cuenta de que ya no era una esposa. No en el sentido que se imagina cuando se dice esa palabra. Me había convertido en otra cosa. Una presencia funcional dentro de la casa. Silenciosa cuando él quería silencio. Servicial cuando él quería servicio. ¿Marido y mujer? No. Era como si él fuera dueño de todo, de la casa, del tiempo, de la rutina, de mí. Pero yo no lo acepté. Nunca lo acepté. La primera vez que respondí, él se rió, sorprendido. No esperaba que dijera nada. Acababa de soltar otra de sus frases afiladas, de esas que venían con veneno y falsa ternura, ni siquiera terminaste la primaria. ¿Ahora me vas a enseñar? Yo solté la toalla mojada que estaba levantando y respondí, sin subir el tono, tuve que ayudar a mis padres. Mientras tú jugabas a la universidad, yo estaba aprendiendo a sobrevivir. Él quedó en silencio unos segundos. Me miró como quien no reconoce el rostro que tiene enfrente. La risa, esta vez, fue seca. Desprecio disfrazado de ironía. Pero no me afectó. Mi voz no era un grito, era un recordatorio. Yo sabía de dónde venía. Sabía lo que había enfrentado. Él, en cambio, parecía no entender nada fuera de su propia burbuja. Después de eso, sus comentarios cambiaron de tono. No tan obvios, pero más frecuentes. Una burla más silenciosa, más constante, más meticulosa. Cuando servía la cena, decía, quedó bien, para tu nivel. O al ver la mesa puesta, esforzada, lo admito. Falta técnica, claro, pero está simpática. Comentarios vacíos, lanzados como quien enciende fósforos cerca de paja seca. Fuera de casa, él seguía siendo el mismo de siempre. Amable. Cordial. Con sonrisas y saludos, me ofrecía el brazo en público. Pero dentro de las paredes de nuestro hogar, el tono era otro. Empezó a exigir más, mucho más, como si yo fuera una empleada sin contrato. Marisol, mi camisa blanca. ¿No la lavaste aún? Ya debería estar planchada. ¿El almuerzo va a tardar? Todo dicho en tono de normalidad. Como si fuera mi papel, mi obligación. Como si yo estuviera allí no por amor, sino por función. Y lo peor es que ni siquiera se daba cuenta de cuánto se delataba en esos momentos. Era como si creyera que yo debía estar agradecida por estar allí. Por haber sido elegida por él. Pero él no entendía. Nunca entendió. Con cada exigencia, mi respuesta venía más firme, hazlo tú. Era simple, directo. Yo no soy tu sirvienta, Teodoro. A él no le gustaba. La rabia se le notaba en los ojos, no en las palabras. No gritaba, pero apretaba los dientes. No levantaba la mano, pero cerraba la puerta del refrigerador con fuerza. Había una tensión en el aire que crecía cada semana. En lugar de intimidarme, eso me alimentaba. Empecé a retomar pequeñas rutinas que él había intentado borrar. Volví a seguir de lejos mi tienda. Enviaba mensajes a mi prima, coordinaba pedidos. Hacía jabones por la noche, a escondidas, solo para recordarme que aún existía. Una noche, llegó y vio un nuevo lote de velas aromáticas secándose en el cuartito del fondo. ¿Todavía perdiendo el tiempo con eso? Dijo, con una risa cínica. Mejor que perder el tiempo escuchándote, respondí. La frase salió rápida, como un reflejo. Y él no supo qué hacer. Se quedó paralizado. Me dio la espalda y se fue sin decir nada más. A partir de ahí, sus exigencias aumentaron. Teodoro parecía querer aplastarme. Como si mi silencio fuera lo único aceptable. Como si mi dignidad lo irritara más que cualquier error. Pero yo ya no era la misma. La mujer que un día fregó pisos a los 7 años no estaba allí para encogerse ante un marido frustrado. Estaba allí para decir no. Ya no lloraba cuando me menospreciaba. Lo miraba a los ojos. Lo enfrentaba. A veces, el silencio era mi mejor respuesta. Otras, mi negativa era firme, directa, levántalo tú. Arréglalo tú. Sírvete tú. Él intentaba herirme. Pero cada intento revelaba más su pequeñez que cualquier falla mía. Teodoro empezó a alejarse en los gestos, pero nunca en los mandos. Estaba incómodo. Irritado. Pero aún así, seguía tratándome como una obligación que debía obedecer. Yo,
en cambio, me fortalecía en el enfrentamiento. Con cada negativa, respiraba mejor. Con cada respuesta, me sentía viva. No se trataba de ganar. Se trataba de no rendirme. Y por más que fingiera no importarle, yo veía en sus ojos que mi firmeza lo desarmaba. Mi historia, esa que él intentaba convertir en motivo de vergüenza, era lo que realmente lo incomodaba. Él quería una mujer moldeada a su imagen. Sumisa, callada, agradecida. Pero se casó con una sobreviviente. Y yo jamás acepté ser menos de lo que soy. La noche comenzó como tantas otras. Yo había terminado de ordenar la cocina, recogido la ropa del tendedero, dejado la sala en orden. Teodoro estaba en el sofá, con los pies apoyados en la mesita de centro, costumbre que yo detestaba, pero que él hacía a propósito. Sentado allí, con la camisa medio desabrochada, un vaso de whisky en la mano, parecía satisfecho consigo mismo. Fui hasta él para avisarle que iba a subir. Sin intención de conversar. Sin esperar respuesta. Pero, de repente, él habló. Sin quitar los ojos del televisor, con la voz seca, como quien comenta el pronóstico del tiempo, tengo otra mujer. Me quedé quieta. Por un segundo, pensé que había oído mal. Giré el rostro lentamente, esperando alguna señal de ironía, tal vez hasta una provocación tonta. Pero él ni siquiera me miró. Dio otro trago a su vaso y completó, con la naturalidad de quien dice que pidió una pizza, y la voy a traer aquí. A esta casa. Hoy. Y tú no vas a hacer nada. Me quedé allí, parada. No porque no supiera qué decir. Sino porque él lo decía como si fuera algo banal. Como si no se tratara de nada importante. Como si fuera normal que un marido anunciara, de forma fría y premeditada, que iba a buscar a su amante y traerla a la casa donde aún vivía su esposa. Y yo, allí. De pie. Frente a él. Como si fuera invisible. La voluntad era de gritar. Pero el grito sería demasiado pequeño ante la rabia que comenzaba a acumularse dentro de mí. Entonces, simplemente lo miré. Una mirada sobria. Firme. Sin lágrimas, sin expresión. Una mirada que él no esperaba. Quizás eso fue lo que lo incomodó. Lo irritó. Porque, por primera vez, se movió. Tomó su abrigo, ajustó el cuello, se volvió hacia mí finalmente y ahí sí, sonrió. Una sonrisa cínica, alargada, burlona. Como quien dice, quiero ver cómo reaccionas. Arregla la sala, dijo antes de salir. Quiero todo en orden cuando regrese. Y se fue. Sin preocuparse con la hora, con la moral, con la vergüenza. Me quedé sola por algunos minutos. El corazón acelerado, pero el rostro aún inmóvil. Sentí el peso de la humillación llegar, no poco a poco, sino de una sola vez. No era solo la traición. Era el placer con el que la anunciaba. El aviso seco, directo, ofensivo. Era el probando hasta dónde podía empujarme sin que me rompiera. Y en ese instante, no me rompí. Miré a mi alrededor. Toda la casa tenía el olor de mi trabajo. Los cojines que cosí. La alfombra que compré con lo que quedó de una venta de jabones. Las cortinas que bordé los fines de semana. Todo hecho con las manos de alguien que creía estar construyendo un hogar. Ahora, él quería convertir eso en un escenario para su propio ego. Pero no dejé que la rabia me dominara de inmediato. Me senté. Respiré hondo. Y actué. Tomé mi celular. Verifiqué si aún tenía batería. Encendí la cámara. Y lo posicioné en la esquina del estante, disimulado entre dos libros. Una pequeña ranura entre las tapas dejaba la lente con vista directa a la sala. Era suficiente. Un gesto simple, pero que lo cambió todo. Me levanté. No arreglé la sala, como él mandó. Solo quité el paño de cocina que estaba tirado en el sofá, acomodé los jarrones en el estante y me quedé de pie. No por orgullo. Sino por control. Quería estar de pie cuando él entrara. Quería verlo. Mirarlo a los ojos. 15 minutos después, el sonido del portón. Pasos. Voces. Risas contenidas. La puerta se abrió con fuerza. Sin ceremonia. Teodoro entró primero, altanero. Detrás de él, la mujer.
Cabello teñido de rubio, maquillaje exagerado, una ropa demasiado ajustada para el frío de la noche. Los tacones golpeando el piso de la entrada sonaban como una provocación. Llevaba una bolsita y una sonrisa amplia. «Esta es la casa», anunció él, como si presentara un trofeo. «Y ahí está la reina del hogar». Ella me miró de arriba a abajo. No dijo nada. Solo rió. Una risa aguda, seca, como si mi presencia fuera un chiste listo. Teodoro tiró el abrigo sobre una silla y fue al minibar a servirse más whisky. «¿Ya viste cómo es de calladita?», dijo sirviendo 2 vasos. «No lo parece, pero a veces habla. Y cuando habla, me miró con su habitual desprecio, es para intentar dar alguna lección de moral». Lástima que ni la primaria terminó. La mujer soltó una carcajada. «¿De verdad? Sin vergüenza. Sin pudor». Miró los objetos en el estante y empezó a comentar, «¿Esta decoración es tuya?». «Bueno, digamos que eres creativa. Muy artesanal. Debe haber sido todo bien baratito». «Lo fue», respondí, aún de pie. «Lo hice con lo que sobraba de cada semana pesada». «¿Tú sabes lo que es eso?». Ella rió aún más. Teodoro simplemente dio otro trago y se tiró al sofá como un rey en su trono. «No le hagas caso», le dijo a ella, señalándome. «Es así. Se cree especial solo porque vende jaboncitos en la feria». El celular lo grababa todo. Las frases. Las risas. La arrogancia. La humillación. Pero más que eso, el celular captaba la verdad, la crueldad disfrazada de encanto. El hombre que sonreía mientras me reducía a nada. La mujer que participaba, creyendo que el mundo giraba a su favor. No los interrumpí. No discutí. Los dejé acomodarse, hablar, sentirse a gusto. Porque cuando uno está frente a personas pequeñas, lo mejor que se puede hacer es dejarlas exponerse solas. Y en esa sala, con cada palabra, cada risa, cada provocación, cavaban más hondo su propia ruina. En el momento en que él se carcajeó con el vaso de whisky en la mano y los pies sobre mi mesita de centro, la misma que lijé y barnicé yo sola durante toda una madrugada, algo dentro de mí hizo clic. La mujer a su lado seguía parloteando, jugando con uno de mis cojines bordados, fingiendo que era un peluche. «¡Ay, hasta huele a puaj, jabón de lavanda! ¿Es eso lo que vendes? ¿Lavanda?». Teodoro lo encontraba divertido. Pensaba que todo eso era un gran show. Y yo, la atracción secundaria. El decorado de la humillación. «Hace unos jaboncitos, velitas, cree que es artista», completó él, con esa risa entrecortada de quien cree estar brillando. Hablaban demasiado. Y yo escuchaba. Callada. Firme. Pero por dentro, todo hervía. Fue cuando ella soltó lo siguiente: «¿Ya pensaste si ella se enloquece y viene con una olla de la cocina? Seríamos portada en Albacete». Y se rió. Rió fuerte, tirándose en el sofá como si hubiera dicho lo más ingenioso del mundo. Fue entonces que, con toda la calma del mundo, fui a la cocina. Abrí el armario. Tomé la olla más pesada que tenía. De hierro fundido, que heredé de mi abuela. Solo se usaba en ocasiones especiales, o sea, nunca. Pero hoy tendría su momento de gloria. Volví a la sala con la olla en las 2 manos. No como un arma. No con rabia. Solo con la convicción de quien está a punto de hacer una limpieza espiritual en el ambiente. La olla golpeaba suavemente contra mi pierna a cada paso. Teodoro solo notó cuando levanté el objeto a la altura de mi rostro. «¡Opa, opa! ¿Qué es eso ahí?», dijo, levantándose un poco del sofá, medio riendo, medio desconfiado. La amante abrió los ojos como platos. Solo dije: «Salgan de aquí». Los dos. Por un segundo, hasta el reloj de la pared pareció detenerse. Ellos se miraban entre sí, sin entender si yo hablaba en serio. «¿Vas a jugar a la casita ahora, eh?», se burló Teodoro, pero ya sin la misma seguridad de antes. Di un paso al frente. La olla hizo un clang sutil contra el costado del estante. «Última vez. Salgan. Antes de que use esta olla para mostrarles lo que aprendí con mi madre en los domingos de limpieza». Y no era solo jabón de lavanda, no. La amante se levantó de un salto. «¿Estás loca?».
Ella tiene una olla, gritó Teodoro. Vas a pagar caro por esto, Marisol, gruñó, intentando recuperar la compostura. No sabes con quién te estás metiendo. Entonces lo miré directo a los ojos. Ni siquiera necesité alzar la voz. No. El que no sabe eres tú. El celular seguía grabando. Registrando cada reacción. Cada paso hacia atrás. Cada mirada entre ellos mientras se daban cuenta de que, tal vez aquella mujer sencilla, sin estudios, con jaboncitos de feria y ollas viejas, era más peligrosa de lo que imaginaban. Él fue el primero en salir. Dio un portazo, pero no dijo nada más. Ella fue detrás, tropezando en la alfombra de la entrada y murmurando algo sobre gente loca. Cuando la puerta se cerró, no grité victoria. Solo miré la olla. Me levanté, despacio, y susurré, misión cumplida. Volví a la cocina, colgué la olla en su gancho, aún temblaba un poco por la fuerza que hice, luego me senté en el sofá vacío. Y tomé el celular. La grabación estaba intacta. Desde la primera sonrisa falsa hasta la última amenaza. A la mañana siguiente, solo necesité un café fuerte, una señal de wifi y un dedo firme. El video subió a internet a las 7:12 de la mañana. Sin cortes. Sin subtítulos. Sin comentarios. Para las 9, ya circulaba en los grupos de WhatsApp del pueblo. Al mediodía, estaba en páginas de denuncia en Facebook. Hasta mi prima, desde la tienda, me llamó asustada. ¿Viste eso? ¿Viste lo que te hicieron? Hay un video, Marisol. Fui yo quien lo publicó, Ana. Lo sabía. Estás loca, mujer. Loca, pero de las buenas. Pero lo que no esperaba era la reacción de la gente. Empezaron a llegar mensajes. Primero discretos. Luego, públicos. Personas que nunca había visto comentando, elogiando, enviando apoyo. Mujeres. Hombres. Gente de fuera del pueblo. Al día siguiente, abrí la tienda temprano, más por costumbre que por ganas. Y cuando llegué, me llevé una sorpresa. Había una fila. Una fila de verdad. Gente de pie, conversando, mirando las estanterías, esperando que abriera la puerta. No era un error. No era coincidencia. Era gente que había venido. Por mí. La primera clienta del día sostenía un jabón en la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero 3 de estos. Y si hay con olor a Victoria, me llevo 5. Sonreí. Acomodé los productos en el mostrador. Respiré hondo. No se trataba solo de jabón. Se trataba de todo. De no aceptar el papel de invisible. De no permitir que me borraran. De tomar la olla correcta, en el momento correcto. La olla podía ser pesada. Pero más pesado aún era el silencio que yo cargaba. Y ese silencio se había acabado. Las imágenes se difundieron como fuego en campo seco. Teodoro, con el vaso de whisky en la mano y esa cara de hombre superior, lanzando insultos mientras la amante se reía sentada en mi sofá. Las palabras de él, las risas de ella, la forma en que ambos se burlaban, todo registrado. Sin filtros, sin cortes, sin excusas. El video se volvió viral más rápido de lo que podría haber imaginado. En 2 días, ya tenía más de 200.000 compartidos. Gente de todos los rincones de España, e incluso de fuera, comenzó a comentar. Recibí mensajes de apoyo desde Granada, Barcelona, Sevilla, hasta de una mujer brasileña que me escribió, gracias por mostrar que una puede levantarse, incluso después de ser pisoteada. Pero lo que ocurrió fue más que un simple escándalo doméstico expuesto. Se convirtió en un símbolo. Se convirtió en un movimiento. Y para Teodoro, fue el comienzo del fin. La empresa donde trabajaba desde hacía años, donde fingía ser un pilar de ética y buenos negocios, no tuvo opción. El video era demasiado claro. La humillación pública, la exposición grosera de su vida conyugal, el tono de desprecio con el que hablaba de mí, todo era incompatible con la imagen que la empresa intentaba mantener. Fue despedido por justa causa. Perdió el cargo, el coche de empresa, la tarjeta corporativa, el prestigio. Y con eso, también perdió a los colegas que fingían ser sus amigos. Ninguno apareció para defenderlo. Ninguno dijo una sola palabra en su favor. Y,
Por supuesto, la noticia se difundió rápido. Los sitios de noticias locales adoraron el titular: empresario es despedido tras video que expone traición y humillación a su esposa, ¿y la amante? Ah, el asunto también llegó a su esposo. Sí, porque ella también era casada. Y él también vio el video. Dicen que pidió el divorcio ese mismo día. Dicen que imprimió una captura del video y la pegó en la puerta de su casa. Dicen incluso que dejó una nota con una sola frase: vete con Dios. O con Teodoro, ¿es cierto? No lo sé. Pero no lo dudo. ¿Y yo, mientras tanto? Yo recibía más que apoyo. La tienda, antes modesta, de repente comenzó a recibir visitantes que venían de lejos solo para conocerme. Se sacaban fotos con el cartel improvisado de Raíces de Marisol, preguntaban por las velas, querían los mismos jabones de lavanda que resistieron a la traición, como decían. Hubo una señora de Valencia que dijo: quiero un kit de todo lo que haces. Uno de cada. Y si puedes escribir en la etiqueta para nunca olvidar mi valor, mejor aún. Un joven compró 15 velas solo para regalarlas a todas las mujeres de su familia. Y lo que más me marcó, una niña de unos 12 años, tímida, que me miró con los ojos brillosos y dijo: tú me enseñaste que no tenemos que agachar la cabeza ante nadie. Ahí lo sentí. Sentí el peso de lo que estaba ocurriendo. Pero fue 3 días después que llegó algo inesperado. Estaba organizando los nuevos jabones cuando recibí un correo electrónico. Venía de una institución educativa en Madrid. Un nombre importante. De esos que uno escucha y ya piensa que es cosa de otro mundo. Leí el mensaje 3 veces antes de creerlo. Decían que habían seguido la repercusión de mi historia. Que se habían emocionado con mi fuerza, con la claridad con la que enfrenté una situación pública y degradante sin perderme. Decían que el país necesitaba ejemplos reales. Y que, por eso, querían ofrecerme algo. Una beca. Completa. Para estudiar. Estudios de verdad. Curso técnico, luego licenciatura, todo pagado. Con transporte, materiales, hospedaje. Un proyecto para mujeres emprendedoras que nunca tuvieron acceso a la educación formal, pero que ya demostraron su fuerza en la práctica. ¿Me querían allí? Sostuve el celular con las manos temblorosas. Miré el mostrador de la tienda. Los frascos de esencia, los moldes, las etiquetas hechas a mano. Y comprendí, todo aquello era fruto de quien yo había sido. Pero no tenía por qué ser el límite de quien aún podía ser. Acepté. No porque me faltara orgullo por mi trayectoria. Sino porque, por primera vez, podía elegir seguir adelante, y crecer, por voluntad, no por necesidad. Comencé a estudiar. A dividir mi tiempo entre la tienda, que seguía llena, y los libros, los cuadernos, las videoclases. Volví a sentir ese cosquilleo en el estómago que solo quien cree en el futuro siente. Y, aunque estuviera sentada en el aula entre adolescentes y mujeres más jóvenes, nunca me sentí pequeña. Porque llevaba conmigo una historia. Una lucha. Una fuerza que no venía de un diploma, sino de la vida. Teodoro desapareció del mapa por un tiempo. No sé a dónde fue a parar. Algunas personas dijeron que él intentó negarlo, que decía que todo había sido armado. Otras dijeron que ahora vive en otra ciudad, callado, olvidado. ¿La verdad? No importa. Su historia quedó atrás en el momento en que eligió escupir en el plato que yo ayudé a llenar. ¿Y yo? Yo florecí. Hoy, sigo en la tienda. Sigo con los productos. Pero también sigo en los libros, en las clases, en los proyectos que nacen de ideas que antes ni sabía que podía tener. Hoy, ayudo a otras mujeres a iniciar sus propios negocios. A verse a sí mismas. A salir del silencio. No olvido el pasado. Jamás. Lo llevo conmigo, como un tatuaje en el alma. La chica de Albacete, que cambió el cuaderno por el trapo de piso, ahora también escribe. Estudia. Y sueña. Pero lo más importante, nunca más dejé que nadie me hiciera sentir menos. Porque gente como yo no nace para esconderse. Ni para ser decorativa. Gente como yo nace para resistir. Y florecer. Esta fue la historia de Marisol, una mujer que transformó el dolor en fuerza y acalló la arrogancia con dignidad. Si quieres conocer más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Cada día, una nueva trama para conmoverte.